Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 10 de Loving the Air 4 de 4, Sky besa a Prapai basados en el libro. Hoy por el bien del pequeño Sky que está enfermo, estoy dispuesto a detenerme por ahora, pero no creas que no seré más agresivo otro día. Prapai sonrió brillantemente yéndose hacia la puerta principal de la habitación abriéndola, haciendo que el paciente respire profundamente. Sky, no importa cuán agresivo seas, no me importa, pero el oyente sonrió una vez más. Bye, entonces esperemos y veamos los resultados. ¡Pum! La puerta de la habitación estaba cerrada. Sky se sentó en la cama no porque estuviera enfermo y no pudiera mantenerse en pie, sino porque su ritmo cardíaco aún era más rápido de lo normal, teniendo que mantener la boca cerrada. Llamaron a la puerta, así que fue y abrió. Sky, ¿olvidaste algo? Bye, sí, lo olvidé. La persona frente a su habitación era la misma persona, el hombre que le mostró una bolsa de plástico que contenía una caja de polietileno. Pai, me olvidé de comprar la cena para el enfermo. Aquí tienes, no tienes que salir a ningún lado hoy, solo acuéstate y ponte bien, dice el mayor poniéndole la bolsa de plástico en su mano. Sky no puede evitar mirar la cara afilada con paranoia, sin saber de dónde venía la otra parte, pero Prapai sonrió y dijo simplemente, Pai, así que ahora realmente me voy a casa. Cuando terminó de hablar, la persona que dijo que por hoy se retiraría giró su cabeza hacia las escaleras, dejando al hombre paranoico atónito una vez más. Luego tomó una decisión. Sí, debo seguir enfermo. Agarrar. Bye. Beso. Sky, no me gusta deberle nada a nadie. Gracias por la cena. Sky ignoró la sorpresa del gran hombre cuando lo agarró del brazo y luego logra estirarse para presionar un beso en la mejilla rápidamente, murmurando con una sensación de agitación. Luego soltó su mano dándose la vuelta y regresó a la habitación rápidamente. Lo último que vio fueron los ojos de P-Pie cuando se agrandaban. ¡Pum! La puerta de la habitación se cerró de nuevo. Sky siguió insistiendo en que lo hizo porque no quería deberle nada a nadie. Además, todavía seguía enfermo. Toc toc. Bye, la próxima vez no te dejaré escapar. La persona parada frente a la habitación dejó sus palabras antes de que se escuche el sonido de sus pasos por el pasillo, dejando que la persona en la habitación levante su mano tomándose su pecho y murmurando suavemente. Sky, no me atraparás a tiempo. De repente una pequeña voz en su corazón preguntó, ¿estás seguro? Otra escena. Sky estaba de pie mirando la pantalla del teléfono sin saber si reír o molestarse. En cuanto a la persona que le escribió, no era nadie más que el gigante negro del que estaba seguro que su número había sido bloqueado. Al principio tenía la intención de despertarse a tiempo para la clase de la mañana, pero se despertó mareado y le dolía todo el cuerpo, así que se dio por vencido y volvió a acostarse despertándose casi al mediodía, así que el paciente se levantó nuevamente más fresco, listo para ir al evento de All Night Last Cheering Day, por celebrarse esta noche y pasar la noche hasta la mañana, jurándome a sí mismo que el año que viene no será igual. Dejar el trabajo que él debe hacer a los demás no es su naturaleza. Aunque no hay muchos miembros en el club, todos sus amigos están listos para ayudar a marcar la diferencia, pero todavía no puede evitar sentirse culpable, así que se prometió que el próximo año lo haría otra vez y no debe derrumbarse así de nuevo. Así que acaba de ver esos mensajes cuando estaba a punto de llamar a su mejor amigo. ¿Se puede desbloquear el teléfono solo? Lo tomaré como una compensación. El joven sacudió un poco la cabeza mirando abatido la pantalla porque su teléfono móvil probablemente no estaba tan jodido como para desbloquear los números y Line por sí solo. Alguien pudo haberlo hecho cuando estaba enfermo, y Sky confía en que incluso si Rain lo vendiera seguramente no le daría el código de desbloqueo. Parece que un estafador puso su dedo en lugar del código de desbloqueo. Sky estaba decidiendo si está enojado o no con quien tuvo acceso a la información en su teléfono porque cuando lo desbloqueó, el nombre de psicópata del principio cambió a bastante guapo Pau.